buenas noches. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, voy a ser su profesor facilitador de este curso llamado Electricidad Básica. Para los que no me conocen, yo soy ingeniero eléctrico de profesión. Actualmente me desempeño como supervisor de proyectos en la empresa distribuidora de electricidad del Este y de Este. Tengo 34 años, tengo un hijo, estoy casado. Por el momento vamos a realizar una dinámica de cadena de nombres, eso para conocernos, para afianzar más las relaciones y que tengamos más confianza y más motivación en el curso. Vamos a empezar diciendo específicamente su nombre, ocupación, edad y si tienen hijos, pues están casados. Empezamos con el joven acá. Mi nombre es Herércido Castillo, mi edad, tengo 30 años, soy licenciado en Administración Pública y no estoy casado hasta el momento, pero estoy comprometido. Trabajo aquí en el área de control y gestión logística. Muy bien. Aquí vamos. Mi nombre es Germán Ramírez, tengo 33 años, soy ingeniero industrial, trabajo en EDESTE y trabajo en la parte de calidad de la gerencia de avería de baja tensión. Excelente. Mi nombre es Rodolfo de los Santos, tengo 8 años de experiencia en el sector eléctrico, soy abogado de profesión y trabajo en la dirección legal, en la gerencia de cumplimiento regulatorio de la empresa y estoy soltero, tengo hijos y bueno, las expectativas que tengo con relación al curso es que no sé muy poco, sé muy poco de los aspectos básicos de la electricidad y por eso estamos aquí para ver si podemos completar o poder nutrirnos de lo que son los aspectos básicos de la electricidad. Excelente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen del curso? Vamos a hablarlo. Herércido. En mi caso, entonces en mi caso, la expectativa es reforzar los conocimientos previos que tengo de electricidad básica. Excelente. Germán. La expectativa que tengo yo del curso es reforzar los conocimientos sobre electricidad y conocer un poco más de esto. Excelente. Y Rodolfo, Él ya participó en las expectativas, hizo la presentación. Excelente. Referente a lo que son las reglas de convivencia del curso, directamente, vamos a seguir con la dinámica. Nosotros, ustedes pueden, a cada quien, plantear una regla que crean que se pueden cumplir en el curso. Algunas de las reglas, por ejemplo, una de las reglas mías inicial es mantener el celular en modo vibrador. Si le suena alguna llamada que sea de suma urgencia, puede pararse en silencio, sin alterar lo que es el orden de la clase, y salir afuera, contestar la llamada y volver a integrarse, participar en el curso. No se puede tomar más de 2 llamadas en todo el horario del curso. O sea, si te llaman una vez, probablemente 2 que sean de suma urgencia. Ustedes puedan decir, bueno, tenemos una suma urgencia y tenemos que tomar esa llamada. Esa es una de mis reglas. Usted puede continuar con alguna otra regla. una de las que yo podría proponer es, al igual que para tomar una llamada salir, por el momento si uno desea ir al baño, uno ir y sin tener que pedir permiso, interrumpir la clase. Excelente. ¿Usted tiene alguna otra regla, hermano? Sí, me gustaría proponer una regla que sea que nosotros podamos interrumpirlo cuando usted esté dando las explicaciones, si nos ocurre alguna duda. No sé si usted está de acuerdo con esa parte para que no nos olvidemos de la pregunta y de la duda que surja en el momento. Excelente. ¿Tienen alguna otra regla, algún otro comentario de regla que quieran agregar al curso? Nadie más.
Bien, entonces, con relación a esto, pasamos lo que es a la presentación de lo que es el módulo que vamos a estar trabajando en nuestra primera semana de clases. El módulo, que son principios de electricidad. Ok, el objetivo general del curso, directamente, es que al finalizar el presente módulo, él o la participante, que ya serían ustedes, estarán en la capacidad de manejar los conceptos básicos de electricidad. En el primer módulo, como les dije anteriormente, vamos a estar viendo los principios eléctricos, vamos a hacernos preguntas como qué es la electricidad, los tipos de energía, la importancia específicamente de este tema, o la importancia que puede tener este tema en cuanto al principio del curso es la base específica de lo que es el curso. De aquí, directamente, o de la información que ustedes puedan obtener de ese tema, salen las fórmulas, las fórmulas que vamos a utilizar, salen la teoría directa, salen los conocimientos que ustedes tengan directamente con respecto al curso. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna experiencia previa con respecto al curso, pueden exponerla al momento. Si alguno de ustedes tiene algún conocimiento directamente de lo que es la parte de electricidad básica que puedan exponer o puedan presentar en el momento, sería bueno conocer esa parte. Sí, en realidad, en mi caso yo tengo conocimientos básicos, yo he aprendido en la empresa, pero son muy básicos los conocimientos que tengo. Excelente. ¿Alguien más tiene conocimiento previo del curso? Sí, yo tengo un conocimiento un poco más avanzado, pedí un par de materias en la universidad sobre electricidad y campo eléctrico y campo magnético, los cuales son conceptos que se usan también en mi entorno de trabajo y creo que también me va a servir en este curso. Bien. Entonces, como les seguía exponiendo, este tema es bastante beneficioso para lo que es todo el contenido del curso, ya que de aquí salen los principales componentes y las principales fórmulas y los materiales que vamos a utilizar directamente durante todo el curso del material didáctico. O sea que tienen que ponerle bastante atención a estos temas para que podamos participar del curso. Podamos participar del curso y podamos tener un buen término y afianzar los logros de aprendizaje. Bien. Bien, los objetivos que tenemos con este tema específicamente es conocer lo que es o comprender los diferentes conceptos básicos que intervienen en la electricidad. Los diferentes conceptos básicos que intervienen en la electricidad, aquí veremos la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, ley de Joule, veremos la ley de Coulomb, que van a ser muy interesantes. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta igual con respecto a lo que es la información, me la pueden hacer. Bien, entonces, entrando en el tema, haciendo la presentación directamente del tema, luego de que veremos aquí en este módulo, en este primer módulo, nos respondremos las preguntas, como le había dicho, de qué es la electricidad y los tipos de energía. Tenemos que reconocer los principios de electricidad estática, definir los conceptos de magnetismo y su relación con la electricidad, identificar los conceptos y diferencia de corriente y la ley de Ohm, interpretar la ley de Joule, reconocer la ley de Kirchhoff, identificar los principios de electricidad trifásica. Bien, es importante ya directamente comprender la consecuencia del desconocimiento de los conceptos y principios explicados en este manual. Que este manual pueden ocasionar en el ambiente seguridad y salud ocupacional y la calidad del producto final, que sería ya la electricidad trabajada. Bien, como decía, los temas del capítulo 1, que es la electricidad y los tipos de energía, eso veremos. En este caso, vamos a motivar
un participante que comience, que lea lo que es la parte una de las definiciones. Hay varias definiciones. Germán. Sí, dice así: la electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro, o la falta o exceso de electrones en un material. Excelente. Continuamos. Si tienen alguna duda con respecto a esa definición. Yo tengo una pequeña duda. Sí. El concepto de electricidad que yo siempre he acuñado y hecho propio es la primera parte de ese concepto, que dice que electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. Lo que no estoy muy claro es en la parte que dice o la falta o exceso de electrones en un material. ¿A qué se refiere eso específicamente? Bien. Cuando hablamos de la falta o exceso de electrones en un material, se refiere a los tipos de materiales conductores. Está el cobre, que son los principales: cobre, oro, plata, bauxita. Son los materiales principales, que son los principales conductores de electricidad, teniendo el oro como el principal conductor de electricidad. ¿El oro por qué? ¿Por qué razón? Porque el oro, primero habríamos que entrar en la etapa de lo que es el átomo. Material químico. Exacto, el átomo. El átomo, hay una regla que se llama la regla de octeto, que dice que en su última capa, el átomo en su última capa tiene o acuña 8 electrones en su punto máximo. ¿Qué sucede? Que el oro solamente tiene un solo electrón en su punto, o sea que le es fácil ganar o perder electrones. Por eso dice que la falta o ausencia de este, como el oro solamente tiene un solo protón en su última capa de octeto, él gana o pierde electrones fácil. O sea que si él puede pasar electrones de un punto a otro, él puede pasar 7 directamente todavía que le quedan. Entonces él puede ganar o perder electrones de manera fácil. Por eso dice la falta o exceso de este. Por ejemplo, un material directamente que tenga a mayor falta de electrones tenga en su capa de octeto, mayor conductor es. El cobre tiene 3, perdón. En su última capa de octeto también es muy buen conductor, pero es menor conductor que el oro. Lo único que el oro es de una parte bastante costoso, o sea, utilizarlo como conductor directo, y solamente se utiliza en dispositivos electrónicos en muy poca cantidad, ya que requieren específicamente que la conducción de la corriente pase sin interrupción y sea con mayor eficiencia. A eso se refiere directamente con exceso o falta de electrones. Esta es otra definición que la podemos leer, el éxito. ¿Qué es la electricidad? Es la forma de energía producto de la acción específica de electrones. Si tienen alguna duda con eso también, es otra definición directamente. Son varias definiciones de electricidad que se acuñan. Como podemos ver, la electricidad es básicamente lo que es la acción o movimiento de electrones de un punto a otro. O sea, cuando la electricidad se mueve simplemente los electrones, se produce lo que es se produce un campo magnético. Ese campo magnético produce lo que es una parte de electricidad. Tenemos acá tipos de energía. Acá, Rodolfo, puedes leer lo que es la parte de los tipos de energía. Para producir electricidad se debe utilizar alguna forma de energía que ponga en movimiento a los electrones. Se pueden emplear 6 formas de energía. Excelente. ¿Ustedes qué forma de energía conocen? ¿O cuántas formas de energía ustedes conocen? Energía cinética, energía potencial. Energía cinética. La energía cinética es la energía Energía intrínseca de los cuerpos. de los cuerpos. O sea, la energía cinética, la energía del movimiento, la energía... Pero ahí dice, para poner en movimiento los electrones, entonces podemos intuir que una energía que es externa al material o externa al ambiente donde están esos electrones que queremos mover. Por lo tanto, si aplicamos una energía térmica, por ejemplo,
podríamos entonces lograr el movimiento de electrones. Bueno, específicamente probablemente la pregunta que le hice confunde lo que es la parte de la respuesta. En sí, ya la pregunta sería ¿cuáles medios de producción de energía ustedes conocen? Me excusan en la parte de lo que es la pregunta, porque la confunde. En realidad, lo que es la definición que tenemos ahí, para producir electricidad se debe utilizar alguna forma de energía que ponga en movimiento los electrones. Se pueden emplear 6 formas de energía, dice ahí. O sea, que cuáles son los puntos o forma de producción de energía que ustedes conocen. Esa era la pregunta en sí, Germán. Entonces sí, específicamente tenemos 6 formas de producción de energía. Bueno, puede ser por el calor, de forma térmica, ese es uno. Sí, ese es un medio de producción de energía. Puede ser por fisión de los materiales. Excelente. Presión, por la luz, por presión, Por electrólisis, ¿no? Sí, excelente. Esas son formas de energía, que acá la tenemos detallada. Tenemos detalladas algunas, que son fricción, calor, luz. Sí. Están por acción química y por el magnetismo. Referente. ¿Puedes explicar una de magnetismo? Oh, perfecto. La del magnetismo se puede decir que es la más usada porque es el principio de generación de electricidad. Una del magnetismo es una generación eléctrica, es la recolección la recolección del flujo magnético. Por ejemplo, en este caso hay un ejemplo en la imagen específicamente. La imagen dice que hay un imán que tiene punto positivo, punto negativo. Para producir la energía y para medir que se produce energía, la persona que tiene el cable sostenido, él está moviendo el cable de arriba hacia abajo, pasándolo por el imán, y ahí él recolecta el flujo magnético. Entonces el flujo magnético que está generando el cable produce un voltaje. Eso ya es directamente el principio de electricidad. ¿Qué hace, por ejemplo, una turbina eléctrica? La turbina eléctrica tiene un recolector de flujo magnético, que es una bobina que da vuelta alrededor de 2 imanes. Entonces, esos 2 imanes, ya sea por acción eólica, ya sea por centrífuga de agua, por ejemplo, ya si puede ser por presión, por calor, que hace girar la turbina da vuelta, recoge el flujo magnético y eso genera un voltaje que a la salida se eleva con un transformador. Para aportar algo, como puedo corregir cualquier cosa, los principios de electricidad y magnetismo son básicamente lo mismo en su comportamiento. Un flujo magnético produce un campo magnético produce un campo eléctrico. Bueno, entonces, por lo tanto, son energías muy similares, y se dice que toda energía eléctrica es energía magnética también. Eso es correcto, sí, es así. Toda electricidad, o sea, todo flujo eléctrico produce un campo magnético en su flujo. Para eso está la regla de la mano derecha, que es la que mide el flujo magnético. Por ejemplo, dice que si tú tienes un flujo eléctrico, para tú saber hacia la dirección de la corriente, tú tomas la mano derecha y la cierras. Entonces, hacia donde está el dedo pulgar está el flujo eléctrico, y hacia donde están estos dedos, entonces está el flujo magnético, que por lo general es circular alrededor del cable y abarca lo que es un punto. Eso, el flujo magnético en sus últimos tiempos es muy utilizado ya directamente porque se utilizan para los cargadores inalámbricos. Por ejemplo, se carga con el flujo, es un flujo magnético el que carga, el que tiene los cargadores inalámbricos. O sea, tú lo estás conectando directamente un electrón o un electrodo al celular para cargarlo, sino que tú lo pones encima de una plataforma y el flujo magnético que emite esa plataforma entonces te carga lo que es la parte de la batería del celular. Eso es, por ejemplo, puede ser un ejemplo de flujo magnético que genera un campo eléctrico.
Tenemos aquí los diferentes tipos de energía explicados, que son la fricción, se produce al frotar dos materiales, uno lo gana electrones, el otro lo pierde. Como te dije, exceso o ganancia de electrones, que es lo que estamos hablando al principio, uno gana, otro pierde, y así se genera un campo eléctrico. Ahí está la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, igual que es parte de lo que explica la parte de fricción. Eso es expresa que dos cargas puntuales se atraen o se repelen con la fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, la distancia que los separa. Los conceptos del campo eléctrico, cualquier carga eléctrica es ese espacio que la rodea, fuerza de atracción, repulsión sobre otras cargas, y tal como la hemos visto anteriormente, la fuerza de varía según la ley de Coulomb. Bien. Entonces, la parte de las centrales, que es la más común, la que todos conocemos, eso se produce lo que es la parte de una central, se genera lo que es una reacción térmica. Esa reacción térmica emite vapor, ese vapor hace que dé vuelta una turbina, esa turbina genera lo que es la parte de electricidad eléctrica. La luz fotoeléctrica, que se produce en la incidencia de una luz en sustancia de una fotosíntesis. La acción química, se produce una reacción química en las pilas que cargan lo que es la parte o que manejan o guardan lo que es la parte de la carga. Eso es como, por ejemplo, la batería que utilizamos en los carros. Sí, específicamente la batería. El magnetismo, se produce con un conductor cuando este se mueve a través de un campo magnético, es lo que les estaba explicando, y se mueve a través del conductor, de tal manera que el conductor corte la línea del campo magnético, o sea, que la atraviese. Entonces todavía sigue con el magnetismo, toda corriente eléctrica se utiliza un exceso para los equipos. Bueno, hasta aquí directamente lo que es el tema de hoy. Si ustedes tienen algunas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta que va en torno a la electricidad estática. La estática en su definición no se definiría como un campo eléctrico. Eso es lo que nosotros sentimos cuando vemos que está cargado así el ambiente, como con estática, así que uno se pega con el otro y se pone. Sí, Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, yo le topo a él y me da corriente? La electricidad estática no es más que el mismo que estamos hablando, es el proceso de moverse los electrones. Por ejemplo, tú te cargas de manera estática, cuando tú te frotas, los electrones, tú ganas electrones, esos electrones quedan varados aquí en tu mano, ya que no tienen dónde moverse, no tienen dónde pasar de un lado a otro. O sea, ganó electrones, está cargado ya de electrones, tiene que soltarlo en algún momento. Entonces, cuando tú te me acercas, ¿qué yo hago? Te lo traspaso a ti que no tienes, por ejemplo. Por eso estamos hablando del principio ganancia o pérdida de electrones. Eso es el principio directamente de electricidad. Tú ganas electrones, te frota la mano, tu mano queda cargada de electrones. Cuando tú te acercas a mí, entonces ¿qué hacen? Tienes que pasártelo. Claro, tengo que pasártelo porque la electricidad se trata de eso. Ganancia o pérdida de electrones de un material a otro. Sí. Bien, entonces haciéndose una síntesis específicamente del trabajo empleado el día de hoy, nosotros hablamos el día de hoy de lo que es los conceptos de cómo que es la electricidad. Conocimos directamente los tipos de energía o los tipos de producción de energía. Los tipos de producción de energía. Hablamos de lo que de la definición de los tipos de producción de energía. Conocimos la electricidad estática, el magnetismo, electricidad por reacción química. Conocimos la electricidad estática. Entonces, a partir de estos temas que conocimos ahora, podemos afianzar lo que son los conocimientos que ustedes han adquirido con el tema, con dicho tema. Podemos hacer lo que es una pequeña dinámica de preguntas para que ustedes puedan más o menos expresar los conocimientos adquiridos, y cualquier pregunta o duda la aclaramos igual dentro del tema. Yo le voy a hacer algunas preguntas y las respondemos una dinámica sencilla. Inicialmente, la pregunta, para que la pueda responder, ¿por cuál concepto directamente de la electricidad
ustedes se familiarizaron más en este? El magnetismo, porque como estaba diciendo es el principio de la creación de la electricidad. Excelente. Haciendo énfasis en esta parte, ¿qué podemos decir ya así, a ciencia? ¿Qué es la electricidad? ¿O qué podemos decir como referente o qué definición podemos darle a la electricidad directamente? Sí. Yo creo que todos podremos estar de acuerdo en definir la electricidad como una energía que es la acción del movimiento de electrones a través de un medio o un material específico y o la falta de electrones de un material en específico o la ganancia, puede decirse, de todo. Podemos estar de acuerdo, yo creo que en esa definición. No sé si alguien quiere abundar en esa parte o está claro ahí. Excelente. Poniéndolo ya, haciendo la finalización de lo que es la parte del curso y dejándole lo que son lecturas alternativas para que puedan completar cualquier duda, cualquier tema, hay videos en YouTube que hablan directamente de la creación de electricidad. Esa va a ser su próxima tarea, la pueden anotar. Creación de electricidad. Exacto, generación de electricidad, específicamente, generación de electricidad y tipo de energía. El tema ya directamente de la próxima clase va a ser la ley de Ohm. El tema de la próxima clase. El próximo módulo va a ser la ley de Ohm. Y los conceptos de amperaje, resistencia y voltaje. Amperaje, resistencia, voltaje, que son conceptos que son conceptos que se relacionan entre sí. Esta tarea constará de un foro en lo cual tienen que participar. Van a tener también igual una participación directamente en clase. Tienen que investigar esos conceptos y venir con una información previa. Digo, generación eléctrica, Generación ley de eléctrica. Ohm, concepto de amperaje y voltaje. Correcto. Okay. ¿Y el foro dónde lo vamos a...? El foro yo le voy a enviar un link directamente vamos a generar un grupo de WhatsApp. de WhatsApp, donde vamos a estar todos, y yo le voy a enviar un link donde van a tener lo que es el acceso al mismo, para que vayan llenando las preguntas en una plataforma. Pero ustedes los videos los van a mandar al grupo o van a mandar el link nada más. El link del video. El link del video, Sí. porque no llenen el celular. Bien. Entonces, ya afianzamos lo que es la parte de los logros, se han cumplido directamente el objetivo del curso, el punto. Dentro de lo que es la regla del curso, se cumplieron en su gran mayoría. Vemos acá el joven que estaba con el celular, entonces no se cumplieron algunos. Algunos tenemos que mejorar esa parte para el próximo tema. Y mayor participación directamente en la parte de la clase. Continúa, sí. No, maestro, lo que pasa es que aquí es que apunto lo de la clase, porque tengo Word, lo tengo aquí. No era que le estaba prestando atención a su clase, pero... Excelente. Bueno, tenemos que mejorar lo que es la parte de la participación en la clase, porque no participamos en esto. Entonces, bien, esto es todo por hoy. Ya para la próxima clase ya tienen que traer lo que son los conocimientos previos, la tarea, y vamos a hacer la misma dinámica. Señores, fue un placer. Pasen por aquí. Gracias. Tú tienes que